a Hugo Gira, bueno, con quien vamos a charlar un poquito sobre esto, pero principalmente habíamos dejado pendiente la semana pasada hablar de, bueno, cómo viene pintando el plan económico para este 2024. ¿Cómo va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, uno, por ejemplo, viene Frigerio, está el proyecto del gobierno nacional, están las discusiones a nivel provincial, como que la política parece tener una dinámica propia. Ajá. Y está la inflación, está el desempleo, los datos de pobreza, hoy un 40% de población bajo la línea de pobreza. Sí. Eso nos remite a que de los grandes países del planeta, ponerle los 10 más grandes del planeta en superficie y población, Argentina es uno de los 10 más en superficie sobre todo y en recursos naturales. Argentina es uno de los que tiene los mayores índices de pobreza y no los logra bajar. Y más recursos. A ver, con 1.400 millones de habitantes, China logró bajar la pobreza extrema en las últimas 2 décadas. Argentina con casi nada de población en el interior, casi todo concentrado en no más de 10 ciudades importantes, Buenos Aires y el AMBA y una serie de ciudades del interior que no superan el 1% del territorio nacional. Tenés todo el resto para explotar de diversas maneras y no bajás del 40%. Sí. Entonces eso hay que darle alguna explicación a ese tema. Y tenés la inflación, que se retroalimentan. Que dicen que es un síntoma, ¿no? La inflación, claro, yo quisiera hablar justamente de los síntomas que tiene la pobreza y la inflación, que no son las consecuencias, sino resultados de distintas políticas que se han aplicado hasta ahora. Lo que uno ve venirse en el caso de que gane Juntos por el Cambio, la posibilidad de que gane la elección es muy fuerte a nivel nacional, es, ya lo están diciendo algunos referentes, un ajuste. A mí en particular, y lo publicamos en Paralelo 32, me lo dijo Esteban Vitor, el diputado provincial, hay que explicarle a la gente que debemos atravesar el desierto sin cantimplora. Así lo dijo. Muy gráfico eso, ¿no? Lo rescato, así fue el título que pusimos, lo rescato porque es uno de los políticos que más claramente habló sobre el tema. Es como que de eso no se habla. Viste que la mayoría sobrevuela la cuestión. No quiere ir muy a profundo. Obviamente él explica, bueno, un ajuste estructural, las cuentas que no dan para más, el plan Massa que no funciona, la inflación que hay que pararla, los gastos del Estado, en fin, una serie de cuestiones. Y claro, cuando uno le pregunta, por ejemplo, yo me traje el papelito con las preguntas y la respuesta, el temor es por un ajuste brutal. Entonces, la semana pasada creo que habíamos comentado los grandes ajustes que hubo en el pasado en la Argentina, sobre todo los dos más exitosos, el de los militares con Martínez de Hoz y su tablita cambiaria y sus reformas estructurales del sistema financiero, y el plan de convertibilidad de Menem. Lo de Martínez de Hoz entró en crisis 4 o 5 años más tarde, vino después la guerra de Malvinas, desapareció el partido militar de la política argentina, por suerte, pero quedaron los problemas estructurales que ellos no pudieron resolver. Exacto. La diferencia entre los militares argentinos y los militares chilenos, que en la misma época aplicaban los mismos criterios, que eran básicamente la escuela de Chicago, Milton Friedman, el monetarismo, etcétera, fue que Pinochet tuvo éxito y estabilizó el país. Su país lo estabilizó con los esquemas propios de un neoliberalismo. Arriba una élite con todo el poder, una clase media chica y abajo el resto de la población sobreviviendo como pueda. En Argentina todo eso, y con inflación prácticamente cero. Eso, ¿viste? Con lo cual la clase media tiene perspectivas y los de abajo, en un esquema sin inflación, van tratando de sobrevivir. Eso explotó hace 3 años atrás, 2019, aquella famosa frase. Con las marchas que hubo también. No son 30 pesos, son 30 años. La gente que decía, no, estamos cansados, hay 30 años después. La democracia iba a resolver los problemas sociales, los resolvió por la mitad y después los empezó a empeorar. En Chile. En Argentina nunca resolvimos los problemas estructurales de la inflación. El Estado no acomodó sus cuentas y llegamos a situaciones como la actual.
también es cierto que el pueblo argentino tiene un nivel de organización y de respuesta y de rebeldía mucho más fuerte que el que en estos 40, 50 años demostró el pueblo chileno, siendo dos países donde la gente se moviliza. Pero aquí, digamos, tenemos toda una tradición los argentinos, tanto por la positiva como por la negativa, de organizarnos cuando las cosas de arriba no vienen armadas. Te voy a dar una serie de ejemplos. En la época conservadora, hasta la década del 30, cuando no había un mango para otra cosa que a nivel social no sea la educación al estilo Sarmiento, que es la que heredamos como algo positivo de aquel periodo, sí. En la Argentina se organizaron los sindicatos por fuera del Estado y muy reprimidos, los clubes de barrio, que dieron toda una impronta de desarrollo social y deportivo y de contención, las bibliotecas populares, que es un fenómeno inédito en el mundo. Algo parecido son las bibliotecas públicas en Estados Unidos y Canadá. Acá fueron las populares. Las populares, ajá. Y los cuarteles de bomberos voluntarios, donde la gente fue organizando a partir de cobrar la cuotita a los vecinos, toda una serie de instituciones que sobreviven en la actualidad, claro, y que representan una gran parte de el desarrollo cultural, en el término más amplio de la palabra, de lo que es la República Argentina. Ahí hay sociedad civil en movimiento. Bien. Con los conflictos que se desataron y empeoraron después de la década del 30, aparecen otras organizaciones con más fuerza. Los sindicatos, con la CGT, Perón los empodera, les da poder, sí. Los sienta en una mesa paritaria con los con la clase capitalista y el Estado como intermediario. Y en estas últimas 3 décadas o 4 aparecen, sobre todo después del menemismo, aparecen los movimientos sociales, los movimientos territoriales, desocupados, etcétera. ¿Qué son esos movimientos sociales? Que tienen como referentes a Grabois y a una serie de personajes o personas que tienen muy mala prensa, pero que representan algo dentro de la sociedad argentina, claro, que es el sindicato de los desocupados. En un país donde vos tenés un 40% de pobres y alrededor de 1/3 de la población en el desempleo o el empleo negro, alguien tiene que representarlo. Y lo fueron representando estos movimientos territoriales, que surgieron más o menos espontáneamente. Con la crisis además estructural del sistema capitalista argentino, apareció otro movimiento que en el mundo es uno de los pocos países que tiene la fuerza que tiene la Argentina: las fábricas recuperadas. Fábricas y empresas recuperadas que en el país son más de 400. Y que se han convertido en cooperativas. Se han convertido en cooperativas autogestionarias de sus propios empleados. Sí. Empresas fundidas por sus propietarios, algunas vaciadas, distintas situaciones, otras que se paralizaron con los distintos planes de ajuste que hubo en la historia. Entonces, cuando vos entras a mirar un país que tiene clubes de barrio, que tiene bibliotecas populares, que tiene sindicatos poderosos de la gente que trabaja y sindicatos poderosos de la gente que no puede trabajar o que busca trabajo y no lo encuentra, que tenés fábricas recuperadas, entonces vos tenés una sociedad muy rica en distintos tipos de expresiones, pero que no tiene correlato en básicamente en el sistema político, en muchos aspectos. No están contenidos. No están contenidos muchas veces. No están contenidos. Y ahí es donde saltan los problemas de rebeldía. Ayer hubo una situación a nivel nacional que encendió las alarmas de todo el mundo. Sí. Las piñas que recibió Bernie, un duro de la política que se la banca, y claro, fue al lugar equivocado. Los colectiveros calientes de aquella línea de Buenos Aires, que estaban todavía en el duelo por la muerte del compañero, un hombre mayor ya, a un mes de jubilarse, en una situación de robo dentro de un colectivo. Sí, pero también digo, planteando problemas de arrastre, ¿no? Hace mucho tiempo el tema de la inseguridad. Por supuesto, pero quiero decir esto. Yo miré después las respuestas que se dieron. Probablemente en términos objetivos haya sido mucho más grave el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Cuando vos ves a la oposición,
muy pocos salieron a repudiar el atentado. Algunos directamente no lo hicieron. Sí. Pensando que esto era un montaje. No lo creyeron. No se creyó. No fue un montaje. En cambio, ayer todo el mundo salió a repudiar. Nos estamos curando en salud. Porque mañana, hoy fue Bernie, pero mañana, en un país con la efervescencia que está en este momento, puede ser el otro que gobierne. Sí. Acá nadie garantiza que este es un problema solamente de Bernie y del peronismo o de la provincia de Buenos Aires. No, obviamente que no. Es una situación muy, muy general. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué traje a colación eso? Porque estás viendo situaciones puntuales de un país que no da para mucho más. Y si encima vos estás teniendo como perspectiva un ajuste, con los ajustes que habitualmente son brutales y que son los que nos han llevado a esta situación, y cuando vos ves lo que se está discutiendo, a ver, traje lo de Vítor porque quiero decir, un tipo de la oposición que reconoce que va a haber un ajuste. Claro. Y lo reconoce. A ver, acá Vítor, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo opuesto o está saliéndose del esquema que había establecido Carlos Menem. Cuando fue gobierno Carlos Menem y empezó el ajuste de la convertibilidad, en un programa, ya se hizo famosa esa historia, en un programa con Bernardo Neustadt, Tiempo Nuevo, dijo una frase famosa que todos los políticos recuerdan: si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Exacto. Bueno, Vítor rompe con esa frase y dice lo que ellos van a hacer. El ajuste. Bien. Obviamente después pero dice fíjate no. Vos que está dando de alguna manera, Hugo, respuesta porque viste que está habiendo como una tendencia que la gente, inclusive también algunos medios lo reproducen, ¿no? La gente pide, bueno, ¿y qué van a hacer? Eso lo has escuchado también. Exacto. Bueno, ¿y qué van a hacer? Porque dice, todos hablan muy lindo, como decíamos recién, por ahí el tema de la inflación la sobrevuelan porque no quieren ir tan directo, porque la gente ya está advirtiendo esto. Por de supuesto. Que no le están diciendo qué es lo que van a hacer directamente. Además vos estás teniendo una situación a nivel de la política económica actual, donde ya hay un ajuste. Es el de Massa, es el que puede hacer el peronismo, es el que se puede bancar Cristina. Porque no se le dio el nombre de ajuste. Claro, pero digamos, han recortado cuentas, están pagándole al Fondo Monetario Internacional, que es el gran ajustador que viene por arriba. Entonces, ¿y qué pasa con la inflación? Entonces, claro, estos otros dicen, no alcanza, vamos a tener que hacerlo más profundo. Bueno. Ahora, ese sería, digamos, una parte del escenario que nos espera. Esa es una parte del escenario que nos espera y digamos, no tiene una perspectiva positiva por delante. Porque, a ver, por más que te digan, no, esta vez va a ser diferente, digamos, todos los ajustes significan cortar ingresos. Claro. ¿En qué situaciones? Tenés una visión más pesimista en ese sentido. La educación, la salud, un país que tiene la obra pública, un país que tiene la mitad de las cosas por hacer, en todos los aspectos, que se está recuperando muy lentamente el sistema ferroviario, por ejemplo, que se destruyó en el ajuste de la convertibilidad, que es fundamental para un perfil agroexportador y exportador en general. Traer del interior, por lo menos a los puertos, las cosas para poder exportarlas y generar dólares y divisas. ¿Qué va a pasar con el ajuste? Eso se va a sostener. Un país donde el sistema educativo funciona, no importa que sea público o privado, el sistema educativo no funciona para más de 1/3 de la población. Y vos tenés que invertir y desarrollar para los otros 2/3 si querés tener una política educativa inclusiva. Un país donde el sistema de salud también está exigiendo cada vez más. La mayoría de la población hoy tiene que ir al hospital público. No se puede desfinanciar el hospital público. Hoy en Crespo tenés una mitad de la población que termina en el hospital público porque no tiene obra social, básicamente. Bueno, y vos sabés que algunas obras sociales no están dando respuesta tampoco. Y lo que pasa también es esa situación. Porque, ¿viste? Cuando vos llegás al hospital te dice, usted tiene... Sí, tengo, pero... No me cubre. No me cubre. No me cubre. Bueno, Hugo, ¿te parece que vayamos redondeando? Porque nos están llamando, me parece. Ya nos están llamando, sí. Bueno, yo quería señalar esto nada más, que hay que ir viendo las cuestiones que tienen que ver con la situación del próximo año.
y teniendo en cuenta de que, digamos, el proyecto actual, digamos, el modelo Massa no está cerrando. Y, a ver, eso explica, por ejemplo, la crisis del kirchnerismo. ¿Por qué Cristina se calla, traga sapos y los kirchneristas? Vos hablás con un peronista kirchnerista y ya no es la situación que era, ¿viste? No. ¿Por qué? Porque han llegado a un límite también de la política que podían aplicar, que era expandir el consumo, el gasto público, etc. Mantener más o menos equilibrada la inflación. Había inflación, pero no era para tanto. Juntos por el Cambio, que no te canta toda la misa, te la canta por la mitad porque está pensando en esto. Claro. Y un peronismo que, los peronistas mejor que nadie lo van a poder señalar, está corriendo el riesgo de transformarse en el radicalismo. El radicalismo, como estructura cultural de la sociedad argentina, desaparece en el 2001. Desaparece en el 2001. Lo que hoy queda es un partido que juega dentro del esquema del PRO. Sí. El radicalismo histórico, digamos, ya no existe. Como solo ya no le alcanza. No le alcanza, tiene votos, tiene estructura. Sí, tiene estructura. Pero si uno va a rascar más abajo del discurso, ya no es ni la ideología ni la fuerza política que claro. ¿Al peronismo le espera lo mismo? La última gran escapada y escalada que tuvo fue con el kirchnerismo. Eso está en una profunda crisis, porque está en crisis su política histórica. Entonces, lo que nos encontramos es precisamente con esta realidad donde nuevamente la idea del gran ajuste que reacomode la economía argentina termina siendo lo que se va abriendo camino, y para mí, digamos, no es un proyecto optimista porque todos los anteriores ajustes nos llevaron a este presente y nada bueno, opinión personal, se puede estar esperando de un nuevo ajuste, sobre todo en una sociedad que ya no está para ajustar. Claro, exacto. Porque empieza las piñas incluso contra los referentes más duros. Exacto. Bueno, Hugo, un gusto como siempre. Bueno. Siempre vamos a